actual desde el punto de vista económico y desde la perspectiva europea también. Como sabéis, estamos ahora ya en un periodo de relanzamiento económico. En estos días, desde ayer, hoy, esta semana, incluso algunos países europeos la semana pasada, Europa está reabriendo su economía después de una hibernación en muchos países, que ha sido más aguda en unos que otros, pero ha habido claramente un parón económico en la Unión Europea y ahora estamos reabriendo negocios, se están relanzando las actividades económicas. Se está haciendo de manera distinta en los distintos países. Hay una coordinación europea que es muy importante. Ya hace unas cuantas semanas la Unión Europea acordó una serie de directrices precisamente para la reapertura económica. Cada país es totalmente independiente en función de su situación epidemiológica de relanzar la actividad económica, pero lo importante es esa coordinación europea. Y yo quería precisamente lanzar ese mensaje, ¿no?, de la importancia de la coordinación europea, porque nosotros somos conscientes en Europa de que este relanzamiento económico, que se lanza ahora de manera pues gradual, por supuesto, de manera sectorial, con alcances territoriales distintos, y además es un relanzamiento económico que no es irreversible. Claramente se está diciendo en España, en Francia, en Bélgica, en Alemania, que si vuelven a surgir brotes, habrá que replantearse incluso nuevos cierres parciales, cierres territoriales o cierres sectoriales, ¿no? Por tanto, esa es la realidad a la que estamos haciendo frente, pero desde Europa ahora el relanzamiento tiene esa dimensión europea. Cuando surgió la crisis, desde luego hubo inmediatamente soluciones nacionales y de repliegue y de cierre, se cerraron las fronteras dentro del espacio europeo, pero ahora creo que el mensaje es claro y hace falta una dimensión europea. Porque este shock, este golpe económico que sufre Europa y todo el mundo también, por supuesto el Perú y el resto del planeta, es simétrico, o sea, afecta en Europa a todos los países, pero por supuesto en función de su estructura económica les ha afectado de manera diferente en función de la gravedad del brote. Pero en Europa tenemos una fortaleza muy importante desde el punto de vista económico y comercial, que es nuestro mercado interior, nuestro mercado único. Es una gran fuerza económica y tiene que ser un instrumento para el relanzamiento económico de Europa. Y por eso ya hay conversaciones en Bruselas, en la sede europea, para buscar la manera de reabrir las fronteras dentro del espacio europeo, dentro del espacio Schengen. Desde el principio, además, hicimos todo lo posible desde la Coordinación Europea para que por lo menos las cadenas de suministro, las cadenas de producción dentro del espacio europeo no se cerrasen, que se facilitase el libre tránsito de mercancías. Y ahora es desde luego una prioridad porque es ese gran mercado único el que puede precisamente facilitar el relanzamiento económico. Y al mismo tiempo, si no nos aseguramos de que hay una recuperación económica lo más homogénea posible, lo más igualitaria posible en el espacio europeo, podría ponerse incluso en peligro el funcionamiento de ese mercado único, ¿no? Por tanto, el relanzamiento en Europa, que empieza esta semana, por eso hemos convocado ahora este evento, tiene esa dimensión europea muy, muy importante. Hay un plan también europeo de ayudas y hay todo un debate sobre la extensión de la solidaridad europea. Pero una cosa está muy clara, no hay debate sobre la solidaridad misma. Europa es un gran espacio solidario y creo que lo estamos demostrando en este momento. El segundo mensaje que quería enviar, que es también muy importante, es que nosotros somos uno de los bloques, si no el bloque más integrado y más abierto al comercio mundial, a las inversiones extranjeras. Por lo tanto, nosotros pensamos que el relanzamiento económico tiene que ser mundial también. El comercio tiene que volver a funcionar. Claramente el parón económico, la bajada de la producción, la bajada de la demanda ha tenido un impacto sobre el comercio internacional. Todas las trabas que hay para la circulación obviamente han afectado al comercio internacional, pero nosotros no pensamos que el relanzamiento económico tenga que ser sinónimo de repliegue nacional, de cierre de las fronteras, de proteccionismo. Todo lo contrario, hay que buscar un equilibrio ahora y desde luego el relanzamiento económico tiene que ser internacional. Por eso también la política comercial europea, los acuerdos comerciales que tenemos, toda la batería de instrumentos comerciales europeos están a disposición precisamente de este relanzamiento económico. Y en Europa sabemos que nosotros dependemos del comercio internacional en muchos aspectos, más del 30% del PIB europeo, o sea, del grupo de los 27
depende del comercio internacional. Más de 35 millones de puestos de trabajo, de empleos en Europa están relacionados con el comercio internacional y por lo tanto nosotros pensamos que hay que seguir, que es fundamental en este momento reafirmar la importancia del comercio internacional. Y esto me lleva a mi último comentario, mi tercer punto, que es precisamente tenemos una relación comercial con el Perú muy importante, una relación comercial que el año pasado tenía un valor de más de 10.000 millones de dólares en flujos comerciales, que en inversiones también es muy importante. Tenemos un stock, un saldo acumulado de inversiones europeas aquí de más de 16.000 millones de dólares en este momento en el Perú y por lo tanto eso sigue siendo fundamental en nuestra relación. Durante estas semanas hemos seguido trabajando con las autoridades peruanas y ahora lo vamos a seguir haciendo para que en la medida de lo posible las exportaciones hacia Europa sigan abiertas, que todavía sea posible honrar algunos de los contratos que estaban firmados. Hemos estado trabajando con las aduanas para que los certificados de origen y todo tipo de documentación se pueda hacer de manera virtual, digital, ¿verdad?, para facilitar el comercio. Y eso es algo que vamos a seguir haciendo con el Perú, porque nuestra relación comercial es sólida, sigue estando presente. En el futuro, yo creo que habrá incluso a nivel mundial, ¿no?, un replanteamiento de las cadenas de suministro, de las relaciones comerciales. Yo creo que el Perú está muy bien situado para incluso beneficiarse de ese relanzamiento económico con la Unión Europea. Lo importante ahora, por lo tanto, es mantener esa relación comercial, esa relación empresarial, y para eso lo más importante son las empresas europeas. Y por eso las Eurocámaras está aquí hoy con nosotros. Y creo que Alberto nos podrá dar una perspectiva, ¿no?, desde el mundo empresarial europeo, cómo están viviendo esta pandemia, cómo las Eurocámaras se han organizado y nos va a presentar, ¿verdad? Tenemos una nueva página de internet de las Eurocámaras y cómo la empresa europea forma parte precisamente de estas relaciones intensas, comerciales, de inversión y económicas que tenemos con el Perú. Por tanto, adelante, Alberto, te doy la palabra quizás también para hacer un esbozo así general de la situación y luego empezamos a discutir con nuestros amigos. Gracias. Adelante, muchas gracias, Diego. Un placer. Soy Alberto Almendres, soy el presidente de Eurocámaras y presidente de la Cámara de Comercio de España en Perú. Me gustaría empezar con una frase que creo que define muy bien todo lo que ha dicho Diego, que es: Europa es nuestro futuro, Europa es nuestro destino. Es una frase que uno de los grandes políticos europeos, Helmut Kohl, pronunció hace muchos años. Eso es Europa. Dentro de lo que ha hablado Diego, nos vamos a hablar un poco, me gustaría ponerles unos datos en la mesa, porque creo que cuando hablamos a la prensa hay que poner datos en la mesa para que todos un poco veamos la dimensión. En los últimos datos de Eurostat, el PIB de la eurozona ha caído prácticamente un 4% en el primer trimestre. Veníamos del último trimestre de crecer pues, un 0,1 en la zona euro y un 0,2 en el conjunto de la Unión Europea. Es decir, venía Europa creciendo, como todos digamos, como el grupo homogéneo económico que es, y ese crecimiento, pues de repente, pues ha sufrido un parón. Quizá un símil muy bueno sería un tren. Es como un tren, de repente se ha parado en seco y evidentemente eso lo que ha ocasionado es que lo que Diego denominaba el embajador hibernación, pues lógicamente ha sido un parón en seco. Ese parón en seco, evidentemente, lo que ha creado dentro de la Unión Europea, dentro de las empresas europeas, pues bueno, pues es una incertidumbre. Evidentemente, lo único que durante estos 60 días hemos vivido quizá era una incertidumbre y un estudio de la Comisión Europea, pues ver un poco hacia dónde íbamos, qué iba a pasar en este año. Más o menos estiman un desplome de esa zona euro de aproximadamente un 7,7 este año para rebotar un 6,4 el año 21. Eso en condiciones normales, ¿no? Evidentemente, cuando Europa empieza ya a tener bueno, unas cifras sanitarias o una situación sanitaria que está empezando a remitir, eso no significa que haya desaparecido. Lo que digo es que está empezando a bajar la intensidad del mes de abril o el mes de marzo. Lógicamente, bueno, pues hay una expectativa y la economía tiene que seguir. Es decir, no podemos mantener la economía congelada. Evidentemente tiene que arrancar y va a arrancar a una velocidad quizá un poco más lenta, sobre todo para tener mucho cuidado que no pueda haber esos rebrotes que pueden
a ver, y que sería muy perjudicial para todos. Evidentemente, lógicamente, ha sido un shock para todos, muy simétrico, pero evidentemente hay velocidades de países. Quizá países que se han visto muy influidos o muy influenciados, bueno, por su negocio, por su sector o por su modelo productivo. Los países más turísticos han resultado más impactados. España, Francia, Italia, Reino Unido, son países que, bueno, tienen mucho turismo, reciben muchos visitantes y evidentemente pues han tenido un impacto diferente a lo que pueden haber sido los países del este de Europa o los países del norte, que han tenido pues otros comportamientos, lo cual, bueno, pues eso lo único que hace es que al final se van a ir levantando en función de sus sectores, pues a unos ritmos distintos, ¿no? De hecho, ayer podíamos escuchar ya las noticias como España ya ha entrado en fases, Francia está abriendo, Italia está abriendo, Alemania ya ha abierto la semana pasada, como bien decía el embajador, Portugal. O sea, hay países que ya han venido abriendo con un ritmo. ¿Eso qué significa? Pues que las empresas europeas, a las cuales yo tengo el honor de representar en el Perú, pues evidentemente vamos abriendo, vamos tomando momentos. En muchos casos nos tenemos que reinventar, en otros transformar, en otros tenemos que adaptarnos a los protocolos sanitarios que están marcando, que son intensos. Y lógicamente eso lo único que hace que en función de las velocidades de los países, bueno, pues tengamos un movimiento distinto. Es verdad que de las instituciones europeas, tanto el Banco Central Europeo, que ha destinado prácticamente 750.000 millones de euros para compra de activos, como los programas, el MEDE o otras acciones que está tomando la Comisión Europea de apoyo, como bien decía el embajador, como un respaldo absoluto a lo que es Europa, ¿no? A lo que es precisamente ese ya no mercado, ese lugar, ese entorno donde nos concentramos y vivimos muchos países con sensibilidades diferentes, pero con un fin común y que nos une además una historia común. Entonces, evidentemente, eso es lo que está haciendo es, bueno, que los países empecemos a movernos y empecemos a reactivarnos. Es verdad, como bien decía el embajador, Europa es el mayor bloque exportador del mundo, un mercado de casi 500 millones de consumidores, que en el fondo somos más si logramos incluir o incluimos a países asociados, como puede ser Noruega, como puede ser Reino Unido o Suiza, pues, lógicamente es un mercado muy grande, eh, con una buena regulación y que lógicamente es un motor de desarrollo económico, como bien decía el embajador, universal. Es decir, para nosotros, para la Unión Europea, es muy importante no solamente el concepto de local, sino también el global. Con lo cual, a mí me gusta hablar en estos momentos. Creo que además la mirada de las empresas europeas, en este caso, debe ser esa famosa palabra que se utiliza o que se empieza a utilizar, que es local. Se tiende ahora mismo a proteger el país, a esa mirada local, pero no debemos olvidar la mirada global, que es la que da el mercado, que es la que da el poder fabricar en otras partes del mundo o vender los productos en otras partes del mundo. Es verdad que la Unión Europea, además, hay un grupo de países importante, casi 15, que lo que empiezan a poner en la mesa acerca de la Comisión Europea son hacia dónde va, hacia dónde puede ir, es decir, qué aspectos de la economía quiere reforzar esos países. Y nos encontramos un poco con una apuesta importante por la economía circular, por recuperar la diversidad biológica e invertir en investigación e innovación. Quizá muchas de las inversiones europeas de los próximos años vayan muy dirigidas a economía renovable, al vehículo eléctrico, a la eficiencia energética y digamos, esa economía circular que un poco resume a todos, ¿no? Con lo cual, eso es un poco miradas generales que tienen las empresas europeas, esa mirada de Europa desde un punto de vista empresarial. Pero si nos vamos un poco y empezamos a mirar hacia América Latina, que probablemente sea pues, uno de los grandes mercados o uno de los mayores mercados de la Unión Europea, donde bueno, pues, hay más inversión. De hecho, es muy curioso cuando ya nos vamos a ver al Perú, pues somos el área económica con la inversión más importante en el Perú.
Es decir, el saldo nuestro acumulado de inversiones de Unión Europea, de empresas europeas, es el más importante de la región y en este caso el más importante en Perú. De hecho, entre las 50 empresas más grandes del Perú, me parece que estaban 5, había una representación de 5 europeas, y si ampliamos y nos vamos a entre las 100 empresas, esto el año 19, podemos encontrar cerca de 10. Todas están evidentemente representadas en muchos sectores y lógicamente, bueno, hay sectores que tienen más inversión en el Perú y que ahora os comentaré con algunos datos generales. Hay otro factor importante que hemos estado viendo y que ahí es la economía peruana, digamos, hacia Europa, que es el tema de la agroindustria, donde el Perú está trabajando desde hace muchos años de una manera muy intensa y convirtiéndose en uno de los países líderes en este aspecto. Y evidentemente, según el último dato de ADEX, que han publicado en esta última semana, efectivamente ha habido entre un 26 y un 35% de caída de la exportación. Eso no ha caído un poco por todas estas medidas que ha habido de cierre de fronteras en todos los países de Europa, de Latinoamérica, que lógicamente ha producido un parón fuerte en el tema de las exportaciones e incluso las medidas de confinamiento. Lógicamente, la agroindustria es uno de los, creo, sectores triunfadores en estos momentos porque evidentemente todas las personas del mundo necesitamos alimentarnos y efectivamente ellos han sido uno de los líderes junto a los, quizá el sector salud, que están precisamente ayudándonos y soportando estos momentos de crisis. A mí me gustaría, con datos de proinversión del año 19, o sea, del año pasado, el 50% de la inversión extranjera en el Perú se produce o viene de Europa, principalmente de 3 países, del Reino Unido, de España y de los Países Bajos. Son prácticamente 13.000 millones de dólares. El año pasado, datos de proinversión, la inversión en el Perú, inversión extranjera directa, ascendió a 26.000 millones, 13.000 viene de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Que lógicamente levantamos la bandera del mayor inversor del Perú. Y además incluso voy un poco más allá. En los últimos 20 años, según también datos de proinversión, prácticamente se ha triplicado. Hace 20 años la inversión europea en el Perú fue aproximadamente 5.800 millones de dólares. En estos momentos hablábamos de 13.000, o sea, prácticamente ha llegado casi a triplicarse. Eso significa, y además con aproximadamente 16 países que son los que más actividad, 16 países de la Unión Europea, de los que más actividad tienen aquí en el Perú. Evidentemente va muy destinado a distintos sectores, pero un poco para darles datos, el 26% va dirigido a minería, el 26% a telecomunicaciones, el 16% a finanzas, el 11% a energía, el 6% a industria y luego el resto a todo lo demás. Un poco pongo en la mesa todos estos datos para reflejar lo importante que para la Unión Europea y para las empresas europeas es el Perú. Y lógicamente en estos momentos donde Europa empieza a levantar la bandera un poco de salida, de poder empezar a reactivar la economía, pues un poco nosotros también estamos y tenemos expectativa de que el Perú, que empezará quizá en unos días, ya ha empezado tímidamente y quizá a lo largo de este mes de mayo pueda un poco seguir ampliando esa reactivación y poder empujar. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para nosotros en el país, dentro de las empresas europeas y dentro de las cámaras que yo represento, pues tenemos cerca del orden de 1.500 empresas. Las hay de todo tipo, las hay grandes, las hay pequeñas, las hay medianas, las hay con impactos en sectores, bueno, quizá de mucho impacto en el Perú, como puede ser la minería, como puede ser la telecomunicación. Puede haber otros sectores como el turismo, que está que es uno de los sectores que más va a sufrir en todos los países y que lógicamente va a ocasionar quizá una transformación de nuestro modelo. Pues evidentemente para nosotros como empresas europeas, bueno, pues no deja de ser, y volvemos a apostar por el país,
no solamente apostamos por el país, sino entendemos que además somos un factor importante dentro del país. Por muchas razones. Solemos ser empresas que traemos y tenemos incorporado con nosotros elementos de buen gobierno corporativo, de gobernabilidad, lógicamente la formalidad, que es uno de los elementos que más valoramos y que además competimos, nuestras pymes compiten con la informalidad. Y lógicamente para nosotros o para las empresas europeas siempre es un poquito más complicado. Pero no solo reforzamos y queremos decir que para nosotros el Perú es un país muy importante, sino que creemos que además es uno de los países que en el futuro creemos que puede tener mayor desarrollo. Su acción macroeconómica en la crisis, la verdad es que está siendo visto por buenos ojos desde las cámaras europeas. Creemos que las medidas que se están tomando, entendiendo siempre que que es una crisis que nadie podía prever, no hay ningún ejecutivo ni ningún gobierno en el mundo que pudiera prever que pudiera venir esto, con lo cual, lógicamente, en función de todo esto que estamos viviendo, pues se han ido tomando acciones y a nivel macro entendemos que el país, el Perú, sigue teniendo una estabilidad económica que evidentemente necesitamos que se reactive para nosotros también participar en ese desarrollo del país, donde creemos que hay muchos elementos para precisamente aportar el conocimiento o esa transferencia tecnológica que viene haciendo las empresas de la Unión Europea desde hace tiempo. Creemos que se abren elementos importantes, interesantes, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de turismo, desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de construcción civil. Creemos y seguimos apostando por el país. Y bueno, lo único que buscamos quizá es empezar, saber que además Europa está empezando y que lógicamente las empresas nuestras ya están empezando a trabajar, y que lo que estamos esperando realmente es esa bajada de bandera del gobierno peruano ya, para que no solamente arranque ese 40% que empieza a arrancar, sino que pueda en los próximos mes y medio arrancar pues prácticamente el 90% o el 80% de la economía. Aprovechando este momento, me gustaría compartirles, y lo voy a intentar hacer de una manera lo más rápido posible, a través de Internet, la página web que tiene cámaras. Bueno, creemos en la transformación digital de la forma de comunicar. Queremos que todo el mundo pueda, a través de la página, poder interactuar, poder estar informados de qué están haciendo los países, qué están haciendo las empresas europeas. Es una página sencilla, pero es una manera de poder interactuar y de poder decirle al Perú que efectivamente nosotros somos probablemente pues, ese puente natural. Es decir, somos una mistura, como digo yo, somos una mistura de países, y que cuando nos juntamos además juntos con el Perú, formamos esa fusión peruana-europea que creo que puede ser exitosa en el futuro. E incluso además estamos reforzando nuestras redes sociales, tanto con Facebook como por LinkedIn, para poderle hablar a la gente también de una manera lejana, ahora que tenemos que estar, pues como estamos viendo, a través de utilizando la tecnología. Pues lógicamente lo que queremos es un poco, bueno, pues hablarle a la gente y hablarle de una manera muy sencilla a través de una página web. Quedo a expensas de preguntas. No quiero para que precisamente pues la gente que pueda interactuar con nosotros, he intentado ser lo más breve posible y lanzar algunos mensajes de optimismo. Sigo y me vuelvo a la primera frase que dije. Creo que Europa es nuestro futuro y Europa es nuestro destino. Creo que eso define perfectamente lo que es la Unión Europea, lo que es Eurocámaras y lo que es la relación entre Eurocámaras y Perú. Diego. Sí, muy bien. Muchas gracias, Alberto, por esa mirada desde las empresas europeas y las empresas aquí en el Perú. Me gustaría ahora daros la palabra a nuestros amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. No sé si hay comentarios, preguntas. Si os gustaría
¿Alguna aclaración sobre alguno de los temas en particular? Sí, la República. Cristian Silva, de la República. Sí, bueno, justamente mencionaban los sectores que fuertemente tienen inversión Europa en Perú. Quería saber también qué va a hacer ya con estos levantamientos, estos reinicios de actividades, qué va a hacer los productos que principalmente estén comercializándose entre Europa y Perú, y también si se van a mantener los mismos tres países que había mencionado el señor Andrés respecto a los que más invierten en el país. Sí, bueno, yo puedo dar yo una... creo que... Perdón. Sí, bueno, adelante, Alberto. Alberto, adelante. Vamos a ver, los países, yo he hecho una foto del año 19 con datos de proinversión donde daban esos tres países como principales inversores. Entiendo que hay países de la Unión Europea que, lógicamente, Alemania, Francia, Italia, son países muy importantes y, lógicamente, pues seguramente la inversión en cualquier momento puede aumentar en función, pues no sé, quizá de los sectores. Por ejemplo, las empresas alemanas tienen una importancia en el tema sanitario. Pues evidentemente ahí se abre un mundo de impacto que lógicamente, bueno, pues puede llegar. Las empresas francesas también, en el tema de salud, también tienen presencia. Quizá en el momento en que se empiecen a abrir un poco el turismo, pues seguramente empresas italianas, empresas españolas puedan venir a aportar. Yo creo que al final la inversión europea va a venir independientemente del país. Creo que hay sectores donde van más dirigidos porque hay empresas, otras nacionales o compañías más grandes que están incidiendo, pero hay muchas pymes que también están en tejidos más de comercio, que a veces no las vemos, pero que también mirarán al Perú. Quizá en el próximo año estén mirando más su país, su compañía, pero con el tiempo tendrán que mirar otra vez afuera. Vuelvo a decir, esa palabra local para mí define muy bien esa mirada de Europa. Local, pero global. Sí, y también yo puedo añadir sobre la parte, también preguntaba qué sectores podrían abrirse más fácilmente ahora a las exportaciones, ¿no? Bueno, como dije anteriormente, las exportaciones en sí mismo no se pararon. O sea, de hecho, nosotros hemos estado todas estas semanas en contacto con el Mincetur y con las aduanas peruanas y con los distintos actores. Yo incluso tuve un encuentro con ADEX, la Asociación de Exportadores Peruanos, para mantener por lo menos el canal de exportación abierto. Pero es verdad que han caído las exportaciones, porque ha bajado el consumo, ha bajado o incluso se ha parado la producción, por tanto, obviamente hay menos exportaciones. Lo que es interesante es que los datos del mes de abril, aquí del Perú, que indican que hubo una bajada de exportaciones, también indican que bajó mucho menos las exportaciones no tradicionales, o sea, productos agrícolas, agroindustriales con valor añadido, productos agrícolas orgánicos, todavía se han exportado hacia la Unión Europea. Ese canal se ha mantenido abierto. Y bueno, yo creo que el Perú lo que ha demostrado durante el 2019 es que era capaz de incrementar sus exportaciones no tradicionales hacia la Unión Europea, ¿no? Porque eso es un dato importante ya oficial, se incrementaron las exportaciones no tradicionales. Yo creo que en el 2020, además, y a pesar del parón económico, esa posición del Perú se podría mantener y consolidar en la Unión Europea. Por supuesto, el consumo ha bajado y vamos a ver cuál es el impacto, pero yo creo que esos mercados que se han abierto, esos nichos donde se ha implantado la exportación peruana hacia Europa, es importante que se mantengan, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo, ¿no?, de los exportadores peruanos y desde luego nosotros estamos dispuestos a ayudar. Veo que hay más preguntas también del correo. Quizá Franco Gálvez, ¿puedes explicar un poco la pregunta? La pregunta es en relación a la decisión del gobierno de reactivar la economía. Franco Gálvez, del diario El Correo. Sí, ¿cómo está? Buenos días.
Hola. Franco Magdaleno Correo. Sí, mi pregunta iba relacionada a cómo evalúa la Unión Europea en el Perú la decisión del gobierno, ¿no?, de reanudar algunas actividades económicas en el marco del coronavirus, con la reanudación de algunas actividades, ¿no?, que ya se están poniendo en marcha. ¿Cómo evalúan esa decisión? ¿Creen que es positiva o negativa, por favor? Bueno, yo puedo hacer un comentario y quizás no sé si Alberto desde el punto de vista de las empresas, pero como yo decía anteriormente, incluso en Europa la reactivación económica se hace teniendo en cuenta las circunstancias locales. O sea, nosotros como Europa en el mes de abril, hace unas 2 semanas, 3 semanas, sacamos unas líneas directrices, unos lineamientos comunes, ¿no? Una serie de recomendaciones basadas en la mejor experiencia europea. Pero luego cada país tiene que evaluar cómo se aplica eso. Y eso es dentro de Europa e incluso dentro de los países, por ejemplo en España o en Francia, incluso hay un planteamiento territorial. No se ha abierto la economía de la misma manera en todos los territorios. En Madrid, por ejemplo, no es igual que en Sevilla. Entonces, en países como el Perú y en todos los demás le corresponde al gobierno, por supuesto, atendiendo a las circunstancias específicas de cada país. Y por lo tanto, aquí existen los mecanismos para hacer esa evaluación que le corresponde al gobierno peruano. No sé si de las empresas, Alberto, Sí. ¿tienes algún...? Nosotros como empresas y como empresas europeas siempre somos muy respetuosos con la normativa del gobierno y con los lineamientos del gobierno. Lógicamente, los empresarios debemos adaptarnos siempre a las medidas que marca el gobierno porque entendemos que es lo que debe ser. Creemos que el gobierno en este caso pues está haciendo y actuando pues igual que está actuando los países de Europa, y nuestras empresas en Europa pues prácticamente están viviendo, si no situaciones parecidas, en muchos casos podrían ser con disposiciones más agresivas y en otros casos con disposiciones más livianas. Lógicamente ahí influirá pues evidentemente cada región de Europa, los lineamientos, las circunstancias. Nosotros aquí en el Perú, la verdad es que lo que estamos es esperando, adaptando nuestras compañías a los lineamientos del gobierno y lo que marca tanto Mincetur como Minsa. Y lógicamente lo único que podemos hacer es esperar y en el momento en que ya nos habiliten y nos empiecen a permitir nuestra operatividad, pues salir a operar y a seguir, digamos, produciendo y creando empleo. Un elemento importante para nosotros es la creación de empleo. El mantenimiento, sobre todo, de empleo en estos momentos tan difíciles debe ser un lineamiento muy importante y que sí lo tenemos en general todas las empresas europeas como un lema final, ¿no? Intentamos mantener. No siempre se puede, dependiendo de la compañía, pero lo intentamos. Sí, no sé si hay más comentarios o más preguntas. Sí, adelante. Álvaro Mellizo, la agencia EFE, levanta la mano. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Yo tenía precisamente una consulta con esto último que ha comentado el señor Almendres. Es evidente, por lo menos para mí así lo parece, cómo ha revelado la necesidad de una economía formal esta crisis. En Perú, con el 70 y tantos % de la economía en el sector informal, creo que eso ha perjudicado mucho el desarrollo económico durante esta pandemia. Precisamente las empresas europeas, en el contexto de la formalización, se quiere crear empleo formal, entiendo yo, ¿no? Es evidentemente que esa es la apuesta inequívoca. Y cómo se pueden articular más a través de las empresas para generar precisamente empleo de calidad y formal. Si va a haber inversiones dedicadas expresamente a este sector, ¿no? a esta iniciativa. Particularmente también teniendo en cuenta la crisis del turismo, que absorbía muchísimo empleo, sobre todo de menor cualificación, que ahora es gente que se ha quedado fuera. ¿Cómo se va a poder mantener empleo de calidad invirtiendo en turismo en un momento de crisis evidente del turismo? Sí, vamos a ver. Es verdad que nosotros como empresa europea
históricamente, cuando hemos venido y hemos invertido y bien hemos construido o hemos comprado o hemos construido instalación, es decir, nos hemos convertido en parte del tejido productivo, en este caso peruano. Lógicamente, nuestra prioridad ha sido el empleo formal, porque evidentemente para nosotros los lineamientos corporativos de buen corporativo y de gobernanza, bueno, ya se traen. Con lo cual, para nosotros eso es un elemento en general. Vuelvo a decir, es en general. Siempre habrá excepciones, como en todos los sitios, pero en general las empresas europeas son probablemente las más respetuosas con ese tema del empleo formal. Evidentemente, competimos en el mundo, vivimos en Perú y evidentemente conocemos las debilidades del país y lo que hacemos es intentar ayudar y colaborar para que mejore. Con lo cual, por supuesto que vamos a intentar siempre, en estos momentos de crisis fuerte, es mantener los puestos de trabajo, que es lo más importante, y en el momento en que pueda levantar, que seguramente a lo mejor en el plazo de un par de años pueda levantar, empezar a volver a crear empleo. Entiendo yo que esa segunda fase de esa creación de empleo, porque evidentemente ahora cuando estamos precisamente en la tormenta, pues es complicado. Pero después de la tormenta siempre viene el sol. Y lógicamente hay una frase del Quijote que yo siempre digo, que es confía en el tiempo que da dulces salidas a amargas dificultades. Pues en este caso es cuestión de tiempo y luego volverán y tendremos quizá un turismo diferente. Con lo cual quizá haya que crear un empleo distinto. Y quizá ese empleo ya no tenga que ser a veces, bueno, poco cualificado y que pueda llegar a limitar con la informalidad, sino que pueda crear y que se pueda crear un empleo que tenga una cualificación diferente, pues porque quizá haya que cumplir una normativa sanitaria, un trato sanitario, un trato hacia el cliente distinto, que todavía no podemos medir. Estamos todavía en la tormenta, en el eje de la tormenta, y lógicamente tenemos que esperar bueno, cómo va mejorando las circunstancias, ¿no? Yo creo que hay oportunidad, no significa que ahora inmediato, sino que en ese futuro va a haber una mirada diferente, sobre todo en un sector como el turismo, que seguramente se tendrá que reinventar. Muy bien, no sé si hay más comentarios. O más preguntas. También nos están siguiendo, me habían dicho, más de 90 o 100 personas. Sí, Álvaro me hizo de nuevo, adelante. Sí, Álvaro. Perdón mis consultas. Otro tema, se ha hablado mucho de los volúmenes de ayuda pública. Cada estado de la Unión Europea ha presentado su paquete de ayuda. Y la propia Unión Europea ha presentado también paquetes de ayuda a las empresas. Quería saber si hay de algún modo este tipo de ayuda institucional fuerte. Creo que nunca en la historia ha habido, ni siquiera con el Plan Marshall, tanto dinero público comprometido en el relanzamiento de una crisis económica. ¿Cómo podrían ayudar ese tipo de ayudas, valga la redundancia, a las empresas que están aquí en Perú, europeas, para que impulsen sus trabajos aquí en el país? Bueno, es verdad que... Perdón. Sí, bueno, brevemente, simplemente el marco y luego yo creo que es importante también a nivel local, ¿no? Pero desde Europa, clarísimamente, ¿no? Pero y eso es importante que lo subrayes, Álvaro, porque es un mensaje desde Europa para todo el mundo. O sea, claramente de esta crisis habrá que salir con una inversión pública gigantesca, enorme, ¿no? Se habla del plan Marshall para Europa. Yo creo que habría que empezar a hablar del plan Schuman, porque una cosa está clara, en Europa no vamos a recibir ayuda externa. Esa es una diferencia también entre la devastación que sufrió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde fue la ayuda externa, ¿no?, la que nos permitió relanzarnos. Ahora no, la ayuda no va a venir de fuera, va a venir únicamente de dentro de Europa, de los países individualmente que están dedicándole alrededor del 10% y algunos incluso más del PIB en ayudas públicas, pero también desde Europa, que Europa está dedicando más o menos el 3% del PIB europeo en transferencias directas y el 16% en liquidez que está ofreciendo el Banco Central Europeo, ¿no?, y el Banco Europeo de Inversiones.
O sea que hay un volumen enorme de ayudas y luego también el propio mercado interior europeo, la propia política comercial europea, todos los mecanismos europeos que han sido extremadamente útiles para el desarrollo de las empresas europeas, es lo que van a permitir que la competitividad europea sea un factor también de salida de la crisis. Pero la solidaridad hace falta, porque si no hay solidaridad entre los países europeos, no podrá funcionar el mercado interior, no puede funcionar la política comercial común, no pueden funcionar los mecanismos europeos. Por eso, ayer mismo, las confederaciones de empresarios, los gremios empresariales más importantes de Alemania, de Francia e Italia, escribieron una carta conjunta pidiéndole a Europa medidas fiscales comunes. Algo que en Alemania, por supuesto, suena muy, muy extraño, pero que existen mecanismos europeos para plantearlo, ¿no? Entonces, los propios empresarios europeos están pidiendo eso, porque saben que sin Europa no habrá salida para todos los países. Pero desde el Perú, adelante, Alberto. Coincido con Diego, efectivamente. Yo ayer también, sí, leía la noticia. Efectivamente, esto no deja de ser de todos. Y, lógicamente, la Unión Europea necesita, nos necesitamos, es decir, necesita a los empresarios y necesita ayudar a los empresarios. Eso no significa, porque no, que vuelva a haber a lo mejor todo ese debate que había con la anterior crisis del año 2008 de salvar bancos. No, en este caso lo que estamos haciendo es salvar la economía, que es diferente. Y lógicamente, desde la Unión Europea lo que están haciendo es un impulso a la empresa para ayudar al empleo, porque al final todo va ligado. No solo es el empresario el ayudar a la empresa europea, lo que le están ayudando es, y como bien lo definía Diego, es oye, ahora ya no es ayuda externa, es Europa la que está haciendo que sus empresas, en este momento de tanta tormenta y de tanto, como diría, huracán, el poderle ayudar, el poderle sostener. ¿Para qué? Para en el momento que pase el huracán, la empresa pueda volar y, lógicamente, al final, los empresarios lo que buscamos es que si nuestras empresas, en este caso matrices, en Europa, están tranquilas, nosotros aquí en el Perú estaremos tranquilos, porque sabremos que lo que tenemos que hacer es seguir creando riqueza en el Perú, con lo cual necesitamos precisamente esa estabilidad y para nosotros es maravilloso y en ese aspecto agradecemos mucho todas esas medidas que se están tomando y que yo estoy seguro que se van a tomar más, que ahora hay algunas que no conocemos y que van a salir en los próximos meses. Sí, bien, gracias. Veo una última pregunta de la República. Un comentario de Cristian Silva. No sé si quieres explicar. Sí. Son dos preguntas y con una conclusión. Vamos a ver. Lógicamente, Angela Merkel, cuando indicaba que uno de los problemas de Latinoamérica es que los ricos no quieren pagar nada, claro, hay que entender, lógicamente, en el contexto que lo está diciendo, cómo, a quién, y lógicamente las palabras un poco hay que traerlas y ponerlas en contexto. Y en el caso de Marisabel León, de la presidenta de la CONFIEP, bueno, yo soy muy respetuoso siempre con las reglas y la normativa del gobierno peruano. Las empresas europeas siempre somos muy respetuosas. Entendemos que, lógicamente, cuando las empresas en general, peruanas o de cualquier país, escuchan normativa del gobierno y vemos que ha parado la economía, no la ha parado el gobierno porque la ha parado la pandemia y, lógicamente, tenemos que volver a reiniciar, pues, lógicamente, los empresarios siempre estamos un poco asustados ante lo que hay que hacer, porque ha cambiado. Cambia la manera que veníamos haciéndolo y hay que hacerlo de otra. Yo entiendo que al final el empresariado peruano pues terminará adaptándose, nos adaptaremos todos. Yo creo que en estos 60 días hay muchas cosas que nos hemos tenido que adaptar. Ha cambiado la educación, ha cambiado la salud, que la estamos viendo de otra manera, hemos visto dónde hay debilidades, la educación ha cambiado porque estamos con todos los chicos en una educación virtual y, lógicamente, pasa un tiempo de adaptación. Los empresarios también necesitamos adaptar nuestras empresas hacia lo nuevo que se viene y eso, lógicamente, nos está creando un poco a veces de vértigo de poder decir, oye, ¿cómo protejo a mis empleados? Que además mi negocio vaya, funcione, se reactive y, lógicamente, eso crea un poquito de vértigo, ¿no?
Pero yo creo que en general el empresariado peruano, el empresariado europeo, el empresariado americano, todos buscamos lo mismo. Al final lo que buscamos es crear riqueza para el país, que haya desarrollo social, una empresa que no se preocupe del desarrollo social, realmente un empresario, para mí como empresario, lo más importante es salvar a mis empleados, es que el empleo se mantenga. Entonces yo habré salvado mi compañía y mi compañía estará haciendo y estará liderando lo que debe ser una compañía. Entiendo que el empresariado peruano bueno, va en esa línea, es decir, hay vértigo en estos días porque necesitamos adaptar, pero estoy seguro que en los próximos 30 o 40 o 50 días que ya llevemos trabajando y vayamos viendo y mejorando, como se están haciendo, que hay acciones que se están mejorando, seguramente en los próximos tiempos, meses, nos iremos adaptando y yo creo que ya volverá esa normalidad empresarial, ¿no? Siempre hay una incertidumbre porque, claro, no sabemos cómo se comporta el COVID, y las personas, pero bueno, yo entiendo que todo volverá a la normalidad. Muy bien, muchas gracias, Alberto, y desde luego muchas gracias por esas palabras que son una perfecta conclusión, ¿no?, para este conversatorio, para este encuentro con la prensa y con los comunicadores. En realidad, la conversación sigue abierta y, como decía Alberto, hay que adaptarse y vamos a ver cómo a lo largo de los próximos días, semanas, meses, la economía, los modelos de negocio, todos nos tenemos que adaptar, los consumidores también, los ciudadanos, los empresarios y los estados, ¿no? Nosotros desde Europa tenemos esta visión amplia, abierta, internacional, multilateral, de lo que es la salida de la crisis. Lo estamos haciendo ahora desde Europa poco a poco. Sabemos que va a ser gradual, como decía, puede ser reversible, pero sabemos también que al final hay luz al final del túnel. De esta crisis se va a salir, claramente, ¿no? Y habrá que ver cómo vamos preparando ahora el terreno para salir de la mejor manera y para que la transformación sea positiva. Por lo tanto, seguiremos conversando de este tema, seguiremos hablando de esto. Agradezco muchísimo a Alberto por su presentación, su disponibilidad, por el relanzamiento de las Eurocámaras. Habéis visto, hay una página de internet, medios, redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, os aconsejo ir a verlo, seguirlo. Nosotros lo hacemos desde las páginas de la Unión Europea y seguiremos hablando de este tema y, por supuesto, tendremos la ocasión de volver a conversar. Seguimos, por supuesto, disponibles nosotros en redes sociales o a través de correo electrónico si tenéis más preguntas o si queréis algún tipo de ampliación. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias, Alberto. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Gracias.